Buenas tardes, bienvenido a Cuenta Cuentos de hoy. Como ya me veis, sigo con Ursula aquí cada viernes para leerlos un cuento en inglés. O sea, como ya sabéis, yo soy María, yo voy a leer la parte del cuento en español y a continuación leerá Ursula la parte en inglés. Este cuento es un pelín más largo, así que lo vamos a hacer así, ¿no? Tenemos que agradecer a la AMPA del Colegio Cándido Lara y al Ayuntamiento de Cuenta por su apoyo en esta actividad. Good evening, boys and girls. Mummies and daddies. Here we go again. And the story tonight is Pinocho. I don't know, some of you might know it. Yeah, possibly. Maria would do it, as she said, in Spanish, and I'll do it in English. And of course, as always, we would like to thank AMPA after school and the town hall. And Maria will start. Here we go. Sí, muchas gracias, bienvenido. Entonces, hoy tenemos el cuento es Pinocho. Seguro que muchos conocéis la historia, ¿no? Vamos a ver qué versión hay aquí. En su larga vida de carpintero, el viejo Geppetto había hecho muchas y muy bonitas cosas, pero ninguna como aquel muñeco de madera al que llamó Pinocho. Pinocho era tan perfecto que incluso podía hablar y caminar. ¿Y de qué modo? Apenas sus pies tocaron el suelo, salió corriendo, y el viejo Geppetto se las vio y se las deseó para atraparlo. ¡Socorro!, gritaba el muñeco. ¡Mi amo me quiere pegar! ¡Socorro, señor guardia! Madre mía. El guardia, creyendo que Geppetto maltrataba a sus muñecos, detuvo al anciano y lo condujo a la cárcel. ¡Uy, madre mía! Así no tendré que obedecer a nadie, pensaba el muñeco. Estás muy equivocado, le reprochó un grillo desde lo alto de una repisa. Tú solo en la vida no eres nada. ¡Largo de aquí, maldito grillo!, respondió Pinocho lanzándole un martillo con muy malas intenciones. Y Pinocho pronto se dio cuenta, no sabía hacerse la comida. Una noche de tormenta casi se muere de miedo. Otra se quedó dormido sobre el brasero y se quemó los pies. Menos mal que a los pocos días volvió Geppetto. Le dio de comer, le hizo unos pies nuevos y le compró el abecedario para que fuera a la escuela. Tuvo que vender su zamarra para poder comprar el libro, pero era muy feliz porque Pinocho le había dicho: seré obediente, estudiaré mucho y no te daré más disgustos. El muñeco, por desgracia, enseguida olvidó su promesa. Caminó de la escuela, vio un teatro de títeres y vendió su libro para pagarse la entrada. Vaya por ahí. Cuando los títeres reconocieron a su hermano de madera, lo invitaron a subir al escenario. Besos, abrazos, volteretas, hurras y más hurras. El director del teatro, que respondía al nombre de Comefuego, se vio obligado a suspender la función y como castigo decidió arrojar a Pinocho al fuego. ¡No quiero morir! ¡No quiero morir!, gritaba el muñeco. ¿Qué va a hacer del pobre Geppetto? No tendrá nadie que lo cuide. Tan amargamente se quejó Pinocho que el titiritero no solo le perdonó la vida, sino que además le dio 5 monedas de oro para que se las entregara al anciano carpintero. Pero Pinocho, en vez de volver a casa inmediatamente, se detuvo a hablar con un gato ciego y una zorra coja que le salieron al paso. Ni el gato estaba ciego, ni la zorra estaba coja. Se trataba simplemente de una artimaña para llevárselo lejos de allí, birlarle las monedas de oro y dejarlo atado a un árbol en medio del bosque. Vaya. Cuando ya se creía perdido, apareció ante él una hada toda vestida de azul, que lo desató y le preguntó cómo había llegado hasta allí. Pinocho dijo algunas verdades y muchas mentiras, pero ¡ay! Por cada mentira que contaba, la nariz le crecía un palmo. No debes decir mentiras, le aconsejó el hada, si no quieres pegar con tu nariz en la copa de los pinos. Pinocho prometió que nunca más diría una mentira, y el hada, que era muy buena, llamó a unos pájaros carpinteros para que le cortaran la nariz a su tamaño normal. A la salida del bosque, Pinocho se encontró con una paloma. «Geppetto no está en casa», le dijo el ave. «Como tardabas tanto en volver y no te encontraba por ningún sitio, salió a buscarte al mar en una barca. Si quieres, yo te puedo llevar hasta la costa». Dicho y hecho, la paloma llevó por el aire a Pinocho y lo depositó en la playa. Desde allí se divisaba la barca de Geppetto agitándose peligrosamente sobre las olas. El muñeco se lanzó al mar para salvarlo. Como era de madera, no tenía miedo a hundirse, pero de pronto la barca de Geppetto desapareció de su vista. Vaya. «A Geppetto se le ha tragado una ballena», le dijo un delfín. Pinocho, muy triste, llegó nadando a la isla más cercana y allí se le apareció de nuevo el hada. «Estoy harto de ser un muñeco», se quejó Pinocho. «Yo quiero ser un muchacho de verdad».
Para eso, primero tienes que ir a la escuela, contestó el hada. Aunque de mala gana, al día siguiente Pinocho fue a la escuela. Enseguida se convirtió en el centro de atención de todos los niños que nunca antes habían tenido por compañero a un muñeco de madera. Pero una tarde, convencido por los más vagos y revoltosos de la clase, decidió escaparse al país de los juguetes, en un carro tirado por 12 parejas de borrico y conducido por un señor gordito y con cara de manzana. En aquel país no había libros, ni escuelas, ni maestros. Estaba habitado exclusivamente por niños holgazanes, tan holgazanes que acababan convirtiéndose en burros de verdad. Pinocho, burro de las orejas al rabo, fue vendido por el señor gordito y con cara de manzana al director de un circo, donde se vio obligado a trabajar en los números más arriesgados, hasta que un día se quedó cojo y como ya no servía, su amo lo tiró al mar. Al caer al mar, Pinocho se convirtió de nuevo en un muñeco de madera y casi al instante fue engullido por la misma ballena que se había tragado a Geppetto. ¡Qué suerte! Sí. ¡Qué alegría cuando se encontraron! El anciano lloraba como un niño y Pinocho no encontraba palabras para pedirle perdón. Aprovechando un terrorífico estornudo de la ballena, Geppetto y Pinocho lograron salir al exterior y llegar a nado hasta la playa. Allí los estaba esperando el hada. Estoy segura de que nunca más volverás a mentir, de que irás todos los días a la escuela y de que siempre obedecerás a tu padre. Lo leo en tus ojos, dijo el hada. Y yo también, añadió un grillo desde lo alto de una roca. Ambos lo leían, no en unos ojos de madera, sino en los ojos de un muchacho de verdad, porque el hada azul había atendido los deseos de Pinocho y a Geppetto le había concedido el sueño de toda su vida, tener un hijo que cuidará de él en su vejez. Sí, muy bien. Qué bonito, bien. Yes. In the end, it turned out okay. Sí, Yes. looks better. Naughty Pinocchio. But Sí, good no, boy in the end. very naughty. Okay, in English? Sí, ahora la versión inglesa, chica. Oh, here we go. Venga, tú puedes. Yes. Pinocchio. Okay. In his long life as a carpenter, the old Geppetto has made many beautiful things, but nothing like the puppet or the doll made of wood named Pinocchio. Pinocchio was so perfect that he would even talk and walk, and in what a way! As soon as his feet touched the ground, he ran away, and old Geppetto saw it and wanted to catch him. "Help!" the doll shouted. "My master wants to hit me." "Help, help, the guard!" Thinking that Geppetto mistreated his dolls, arrested the old man and took him to jail. "This way, I won't have to obey anyone," the doll thought. "You are very wrong," a cricket reproaches him from the top of a ledge. "You alone in life are nothing." "Get out of here, damn cricket," responded Pinocchio, throwing a hammer at him with bad intentions. And Pinocchio soon realized he didn't know how to make food. One night of thunder and lightning, he almost died of fear. Another, he fell asleep on the brazier and he burned his feet. Thank goodness, Geppetto came back a few days later. He fed him, made him new feet, and taught him the alphabet so he could go to school. He had to sell his jacket to buy the books, but he was very happy because Pinocchio had told him, "I will be obedient, I will study a lot, and I will not give you any more trouble." Unfortunately, the doll forgot his promise immediately. On the way to the school, he saw a puppet theatre, and he sold his book to get entrance, to pay for the entrance. When the puppeteer recognized their wooden brother, they invited him to join them on stage. Kisses, hugs, cartwheels, cheers and more cheers. The director of the theatre, whose name was Come Fuego, was forced to suspend the show, and as a punishment, he threw Pinocchio in a fire. "I don't want to die, I don't want to die," shouted the doll. "What's going to happen to poor Geppetto? He won't have anyone to take care of him." So bitterly complained Pinocchio that the puppeteer not only spared his life, but he gave him 5 gold coins to give to the old carpenter. But Pinocchio, instead of returning home immediately, stopped to talk to a blind cat and a lame fox that came into his path. But neither the cat was blind nor the fox was lame. It was simply a ruse to get him away from there, steal his gold coins and leave him tied to a tree in the middle of the forest.
when he thought all was lost, a fairy dressed in blue appeared before him, untied him, and asked him how he got there. Pinocchio told some truths, but also many lies. But, alas, for every lie he told, his nose grew an inch. You should not tell lies, the fairy said to him, if you don't want to stick your nose in the top of the pine trees. Pinocchio promised that he would never tell a lie again, and the fairy, who was very good, called some carpenter to shorten his nose to its normal size. At the end of the forest, Pinocchio met a dove. Geppetto is not in a house, said the bird. When you were so late in returning and he didn't see you anywhere, he went to look for you in the sea in a boat. If you want, I can take you there to the coast. No sooner said than done, the dove carried Pinocchio through the air and deposited him on the beach. From there, they could see Geppetto's boat shaking dangerously on the waves. The dog jumped into the sea to save him. Because he was made of wood, he was not afraid of sinking. But the boat of Geppetto quickly disappeared from his sight. Geppetto has been swallowed by water, a dolphin told him. He swam to the nearest island, and there the fairy appeared again. I am fed up being a doll, complained Pinocchio. Want to be a real boy. For that you need to go to school first, said the fairy. Reluctantly, Pinocchio went to school the next day. He immediately became the center of attention of all the children who had never before had a doll as a companion. But one afternoon, persuaded by the laziest and most unruly in the class, decided to escape to the land of toys in a cart pulled by 2 pairs of donkeys and driven by a chubby man with the face of an apple. In this land, there were no books, no schools, no teachers. It's exclusively inhabited by lazy children, so lazy that they become real donkeys. Pinocchio, a donkey from ears to tail, was sold by the chubby apple-faced man to the director of a circus, where he was forced to work in the most risky acts until one day he became lame, and since he was no longer useful, his friend threw him into the sea. When he fell into the sea, Pinocchio turned into a wooden doll, and almost instantly he was swallowed by the same whale that had swallowed Geppetto. What a joy when they met. The old man cried like a child, and Pinocchio couldn't find the words for forgiveness. Taking advantage of a terrifying sneeze from the whale, Geppetto and Pinocchio rushed outside and swam to the beach. There, the fairy was waiting for them. I'm sure that you will never lie again, that you will go to school every day, and that you will obey your father. I read in your eyes, said the fairy. And me too, added a cricket from the top of a rock. They both read it, not with wooden eyes, but with the eyes of a real boy. And because the blue fairy had attended to Pinocchio's wishes, and Geppetto had been granted the dream of his entire life to have a son who would take care of him in his old age. Muy bien. Colorín colorado. Incolorí y colorado. Ahí está. Este cuento se ha acabado. Yeah, that was quite a long one, wasn't Sí, it? But sí. it was a nice one. Sí, And, muy bien. Until next week, boys and girls, and have a nice evening, weekend. Sí, disfrutar el fin de semana, nos vemos la próxima semana. Yeah. Ah, y no olvidar darle me gusta al vídeo, te hemos Exactly. olvidado decirlo. Hope you like us, yeah? Sí. Press like. Thank you. Ah, buenas noches, Good buen fin de, night night. Bye-bye.